Si uno piensa en el Olimpo, la imagen que viene a la mente es, pues, de orden, de belleza, ¿no? Claro, de sabiduría. Un cosmos equilibrado. Exacto. Tienes a Apolo creando música, a Atenea impartiendo estrategia, a Zeus, bueno, manteniendo el equilibrio. Y de repente, en medio de todo eso, hay una figura que chirría. Una nota discordante, sí. Totalmente. El dios de la guerra, Ares. Pero lo curioso del relato que tenemos entre manos es que no lo presenta como el dios de la victoria gloriosa. Para nada. Es el dios de la carnicería. No es el protector, es el destructor. Y eso, ya de entrada, nos hace preguntarnos, ¿quién era realmente este dios? ¿Por qué su propio padre, Zeus, lo despreciaba tanto? Vamos a sumergirnos en la narración para entenderlo. Es que esa es la clave de todo. Analizar a Ares es asomarse a cómo los griegos veían la guerra. No como una sola cosa, sino como un espectro. Con dos extremos, quieres decir. Justo. En un extremo tienes la guerra noble, la estratégica, y en el otro tienes la brutalidad pura, el caos. Ares es ese extremo. No es un simple villano. Es la personificación de algo que les aterraba pero que sabían que era real. La violencia por la violencia. Y el narrador nos mete de lleno en esa idea desde su nacimiento. Es hijo de Zeus y Hera, o sea, tiene un pedigrí impecable. Pero desde el minuto 1 se establece un contraste brutal con su hermanastra, Atenea. Brutal, sí, porque ella también es una diosa guerrera. Claro, pero representa la inteligencia en el conflicto, la defensa de la polis. Ares es otra cosa, es el instinto primario. Y esa distinción es fundamental. No es una simple rivalidad de hermanos, Es toda una declaración de valores para los griegos. ¿A qué te refieres? Pues que la guerra de Atenea tiene un propósito: proteger la civilización. Está regida por la razón, por el logos. La de Ares es puro patos, la emoción descontrolada. Es la furia ciega del soldado que pierde el control. Y hay una frase en el relato que a mí me dejó helada. Dice que Ares no luchaba por justicia ni por honor. Luchaba por placer. Uf, es tremendo eso. Y describe cómo, en medio de la batalla, con el ruido del metal, los gritos, la sangre, ahí se sentía vivo. Es una idea escalofriante. Porque su existencia no tiene más propósito que el acto de destruir. No es un deber, como dices, es una adicción. En un cosmos que tiende al orden, Ares es la entropía, es el caos personificado. Claro, y esa naturaleza lo convirtió en un paria. No solo no encajaba, es que era activamente despreciado en el Olimpo. Y me llama la atención que el narrador subraya que su mayor detractor era su propio padre. Zeus, ¿sí? Te llega a decir que de todos los dioses, Ares es el que más odia. Eso es, mucho más que una simple riña familiar. Es un desprecio casi existencial. A ver, los dioses se enfadan, se traicionan. Pero esto es distinto. Zeus no lo desprecia por ser débil. No, al contrario. Lo desprecia por ser una fuerza incontrolable. El peligro de Ares no es que vaya a tramar un plan para derrocarle. Su peligro es que es impredecible. No respeta juramentos, no mide consecuencias. Es como tener un elemento radiactivo en un laboratorio. Qué buena imagen. No sabes cuándo va a causar un desastre, solo sabes que va a pasar. Exacto. La historia lo describe como una plaga. Donde él iba, el caos lo seguía. No era un general, era una enfermedad que contagiaba la locura en el campo de batalla. Totalmente. El cosmos griego se basa en leyes, en un orden, y una fuerza arbitraria como Ares atenta contra la estructura misma de ese universo. Por eso le tienen pavor, no respeto. No se puede razonar con un huracán. Pero aquí me surge una duda. Si los griegos, y sobre todo algunas polis como Esparta, eran culturas tan guerreras, ¿cómo se come eso? ¿Cómo reconciliaban la admiración por la guerra con el desprecio por su dios? Es una pregunta excelente, porque va al corazón de su filosofía. Ellos distinguían entre el arte de la guerra y la brutalidad de la guerra. Ah, claro. Lo que admiraban, incluso los espartanos, era la disciplina, la cohesión de la falange, la estrategia. Eso era Atenea, la razón aplicada al conflicto. Lo que despreciaban era la furia ciega, el berserker que se convierte en un animal. Ese era Ares. O sea que no hay contradicción. Ninguna. Veneraban la guerra como ciencia y temían la guerra como plaga. Y la guerra de Troya es el escenario perfecto donde el narrador nos muestra esto en acción. Cierto, en Troya se ve perfectamente.
Mientras otros dioses toman partido, movidos por alianzas, por agravios, Ares lucha sin un bando fijo. Un día con los troyanos, al día siguiente con los griegos. Es el caos puro, y eso revela su verdadera motivación. Lo que me parece fascinante es que no le importa quién gane. Cero. Ni la justicia de Troya, ni la gloria de los aqueos. Su único interés es que el conflicto no se acabe. El narrador lo clava con una frase. Solo quería que la guerra continuara. Es el que echa leña al fuego por el simple placer de verlo arder. Exacto. Y aún así, con toda esa furia, es en Troya donde sufre su mayor humillación. Y no a manos de cualquiera. No, a manos de su némesis, Atenea. Ella, guiando la mano de un mortal, Diomedes, lo hiere y lo obliga a retirarse del campo de batalla gritando de dolor. Es el momento en que la estrategia vence a la fuerza bruta. Y esto no es una anécdota, ¿eh? Es una lección moral para la audiencia griega. Es una forma de decir, el valor que construye nuestra sociedad no es la rabia ciega, es la inteligencia, es el propósito. La victoria de Atenea es el triunfo de la civilización sobre la barbarie. Parece que la humillación es un tema recurrente en su historia, porque después de este desastre militar, la narración nos lleva a su vida amorosa, donde también acaba ridiculizado. Así, su relación con Afrodita. Aquí el tono casi cambia a comedia. Ares, el dios terrible, se enamora de Afrodita, la diosa del amor. Una combinación explosiva, la guerra y el amor. Simbólicamente es perfecto, la fuerza bruta atraída por la belleza. El problema, claro, es que Afrodita estaba casada. Y no con cualquiera, con Hefesto, el dios de la forja, el artesano. El gran artesano, que físicamente no tiene nada que hacer contra Ares. Claro, y por eso su venganza es tan brillante. En lugar de un enfrentamiento directo, que sabe que perdería, usa su propio talento, el ingenio, el relato de cómo forja esa red dorada, invisible pero irrompible. Es genial. Es una escena maravillosa. La red cae, los atrapa en pleno acto, y Hefesto no se contenta con eso. No. Llama a todos los demás dioses para que vean el espectáculo. La humillación es total, pública. El narrador lo resume perfectamente. Ares, el temido, fue ridiculizado. Imagina la escena, las carcajadas en el Olimpo. Es que es una lección fascinante. La fuerza bruta, Ares, es neutralizada por la astucia de Hefesto. Y todo por su pasión por el amor, por Afrodita. Demuestra que su vulnerabilidad no está solo en el campo de batalla. También es vulnerable a las pasiones y, sobre todo, a la vergüenza social. El ridículo es un arma contra la que no tiene defensa. Completamente. La fuerza bruta no sabe cómo combatir el ingenio, no puede luchar contra una broma. El amor y la vergüenza lo desarman de una forma que ningún ejército podría. Y esta relación tan destructiva tuvo descendencia. El narrador nos presenta a los hijos de Ares y Afrodita, y su legado es tan oscuro como él. Sí, esto es fundamental para entender la función del mito. No son héroes fundadores de ciudades, son Fobos, el miedo, Deimos, el terror, y Enio, la destrucción. Es que ahí está la clave. Otros dioses tienen hijos que son héroes civilizadores como Heracles. El legado de Ares, en cambio, es emocional, abstracto. Sus hijos son las secuelas de la guerra. el trauma, exacto. El trauma que queda cuando las espadas ya están guardadas. Los griegos entendían que el impacto de un conflicto reside en el terror que paraliza a los supervivientes. Fobos y Deimos son en cierto modo una conceptualización del estrés postraumático. ¡Qué forma tan potente de verlo! La frase del relato que lo resume es demoledora. Ares no creaba civilizaciones, creaba pánico. Y esto nos lleva a la gran pregunta que plantea la narración al final. Con todo esto, ¿era Ares simplemente malvado? ¿Es la pregunta del millón? Y la respuesta del pensamiento griego es mucho más sutil que un sí o un no. No lo veían como malvado en nuestro sentido moderno, como una fuerza demoníaca. No. La conclusión es que era una figura necesaria. Exacto. La violencia sin sentido, la furia, todo eso existe en el mundo. Es parte de la experiencia humana. Alguien tenía que encarnar esa verdad incómoda y terrible. Y era, como dice el texto, el recordatorio de lo que ocurre cuando la guerra se desata sin control. Una advertencia divina. Justo. Su propósito no era ser un modelo a seguir, sino todo lo contrario. Por eso su culto solía estar en los márgenes de las ciudades, a las afueras, como si fuera una fuerza peligrosa que es mejor mantener a distancia.
Lo que nos deja con la conclusión del relato, que es tan potente como desoladora. Ares no fue amado, pero nunca fue ignorado. Jamás. Y la razón es tan simple como aterradora. La frase final que usa el narrador creo que resuena con una fuerza increíble hoy en día. Porque mientras exista la guerra, la rabia y la destrucción, Ares seguirá caminando entre nosotros. Es una verdad que trasciende la propia mitología, y quizá ese es el pensamiento final que nos deja esta inmersión. El relato se centra en el contexto griego, pero si le quitamos el casco y la lanza, la figura de Ares sigue siendo reconocible, ¿no? Desde luego. La pregunta que nos deja es ¿qué formas adopta Ares en nuestro mundo? ¿Dónde vemos hoy esa furia ciega, ese conflicto por el conflicto mismo? Quizá su sombra se proyecte en la polarización que solo busca destruir, en la violencia sin sentido de las noticias, o en discursos que apelan al odio irracional. El mito de Ares es, en el fondo, una advertencia temporal. Esa fuerza caótica no desapareció, simplemente aprende a llevar nuevas máscaras.